muy buena noticia. Vamos a cambiar un poquito de tema porque el día de ayer se conmemoró un nuevo aniversario del terremoto del 39, o más conocido como el terremoto de Chillán, uno de los más devastadores que ha tenido nuestro país. No es el más alto en cuanto al movimiento telúrico, pero sí obviamente el más dañino, el que cobró la vida de miles de personas en distintos lugares. Porque, claro, se habla del terremoto de Chillán, pero también afectó a varias partes del sur de nuestro país, la región del Biobío también, lamentablemente. Queremos conocer cómo fue ese cambio, cómo fue ese momento, cómo fue esa noche, cerca de las 11 de la noche también, cuando comenzó a moverse todo. Luis de Almendrael nos trae este recuerdo, este lamentable recuerdo, pero que también modificó mucha de nuestra historia, mucha de nuestra arquitectura también. Luis, bienvenido como siempre a Matinal Nuestra Casa. Hola, buenos días chiquillos, ¿qué tal? Y precisamente partir la semana con una conmemoración de una fecha que es tan importante para nuestra historia local, para la historia de muchas ciudades, de las que hoy en día, digamos, son parte de las regiones del Maule, del Biobío, de Ñuble y la Araucanía. Un gran terremoto que el 24 de enero de 1939 sacudió una cálida noche, pasadito a las 11:30 de la noche, y como bien dices tú, Luis, redefinió la historia y que transformó completamente la fisonomía, la arquitectura, e incluso también nos enseñó muchísimo sobre cómo actuar ante este tipo de situaciones, y también es parte de nuestra historia sísmica, porque somos un país sísmico definitivamente y tenemos que vivir con eso cada día. Por supuesto que sí, Luis, un gusto saludarte como cada semana en esta oportunidad para conmemorar, como ustedes ya lo decían, esta fecha tan importante por la historia de cada una de las personas que lo vivieron, pero también cómo se configuran nuestras ciudades después de un terremoto. Es impresionante lo que nosotros hemos visto en nuestro país, ¿cierto? Terremoto tras terremoto, pero también cuando comparamos lo que pasa aquí con un sismo, por ejemplo, de 7 grados, por decir algo, y lo que pasa en otros lugares del mundo, cómo en otros lugares del mundo se viene todo abajo, y aquí nosotros hemos logrado llegar a un nivel de tecnología en la construcción que nos permite tener los edificios en pie todavía. Exacto, Cami, eso es muy importante. O sea, de repente, claro, uno ve noticias del extranjero cuando ve esos grandes terremotos que a veces son inferiores en magnitud a lo que pasa aquí en nuestro país, pero hemos tenido un largo crecimiento y maduración sobre el tema. O sea, piensa que el terremoto de Talca de 1928 fue, digámoslo así, un puntapié inicial para mejorar la normativa y para buscar nuevas formas de construir mucho más avanzadas, ¿ok? Y el terremoto de 1939 es uno más que se une a esta larga lista de sismos que nos han acompañado y que nos han hecho pensar cómo construir mejor, cómo hacer las ciudades más, hacer una arquitectura más resistente ante este tipo de catástrofe. Y otra cosa importante, cultura sísmica. Aprender a convivir con este tipo de situaciones. Sí, yo creo que por ahí va también esta cultura sísmica que claro, estamos hablando del 39, son un poquito más de 80 años, pero también vivimos algo del 2010 que todavía nos dijo hay que seguir aprendiendo. Entonces es algo que todavía lamentablemente está presente y nos ha faltado. ¿Para qué decir lo que pasó el fin de semana con la ONEMI? Pero contemos precisamente cómo se fue levantando después precisamente Chillán, Concepción. Todavía hay algunos vestigios también de esos pabellones de Chillán que son muy lindos por lo demás y que los han mantenido bien. Exactamente, los que están en calle Palermo, ahí en Chillán. Pero sabes que, mira, claro, la reconstrucción de las ciudades fue un tema bien importante, por supuesto, porque el terremoto del 39 impulsó muchas cosas. O sea, el terremoto del 39 fue una especie de despertar que tuvo el país. Estamos hablando del gobierno de Pedro Aguirre Cerda. Se tomaron varias medidas. Se creó la Corporación de Reconstrucción y Auxilio, ¿ok? Que esta corporación que reconstruyó y trabajó en gran parte de la zona afectada, realizando viviendas y también, por supuesto, otro tipo de construcciones que son teatros, que vamos a hablar después. Pero además nos encontramos con transformaciones urbanas radicales. O sea, nosotros vemos esa fotografía que se mostró de la calle Colo Colo, donde está todo en el suelo, y de a poco empieza a aparecer una nueva arquitectura moderna, arquitectura mucho más funcional. Hay una redefinición de, por supuesto, el paisaje urbano en Concepción, en Chillán, en Talcahuano, en San Carlos, en Bulnes, en Coelemu, etc. Toda la zona devastada, Yungay también, por supuesto, toda la zona devastada. Y también empiezan a aparecer las construcciones de emergencia, por supuesto, que esa fue la prioridad que se tuvo en aquel momento por la Corporación de Reconstrucción y Auxilio, en poder hacer viviendas de emergencia, pero que también fuesen lo más dignas
oportuna posible para poder albergar a toda la gente que quedó damnificada, y al mismo tiempo coincidiendo con los procesos de migración campo-ciudad que también estaban ocurriendo en aquel entonces, porque ojo, esto fue en 1939 el terremoto, en plena época cuando mucha gente venía del campo a trabajar en las grandes ciudades. Por lo tanto, habían varias situaciones que se estaban dando ya en aquel entonces en Concepción, en zonas, digamos, periféricas, con conventillos y cosas de ese tipo. Entonces hay una mezcla de situaciones. ¿Y cuál fue la solución para el tema de la vivienda de emergencia? Los pabellones, justamente, como bien dices tú, Luis, como los que se encontraban en Chillán y como aún se encuentran en varias ciudades de lo que actualmente son las regiones de Ñuble y Biobío. Sí, Luis, y de hecho, bueno, estábamos viendo recién las imágenes de una calle Colo Colo con sus edificios totalmente destruidos, es bien impactante, ¿cierto? Y se ve que tienen que haber sido hermosas esas construcciones antiguas, ¿cierto? Que lamentablemente ya no hemos visto, pero vámonos a una publicación en la revista Zigzag, ¿cierto? Del mismo año 1939, porque ahí recogen justamente, además de ser una muy buena revista, como dice Lucho, recogen lo que tú nos estás contando, Luis, esta reconstrucción, Pueblos Nuevos, titula. Claro, justamente, pueblos nuevos, nuevas urbanizaciones, nuevas construcciones, que en su gran mayoría fueron a partir de estas casas de madera, construidas en formato pabellón o formato, digamos, en secuencia, una al lado de la otra. ¿Esto es como las medias aguas de hoy? ¿Esto es como haciendo un símil como las medias aguas de hoy? Claro, una cosa así, pero digámoslo así, la diferencia puede ser en las dimensiones y las tipologías, porque estas casas eran de diferentes modalidades, había unas más grandes, otras más pequeñas. Los pabellones de emergencia, que eran estas grandes construcciones, digamos, continuas, podían tener 4 o 5 viviendas donde habían 3 más grandes, 2 más chicas, y así iban combinándose, una cosa así, digamos. Y fueron diseñadas por arquitectos, por supuesto, en Santiago, a partir de la misma Corporación de Reconstrucción y Auxilio. Es interesante lo que pasó con las viviendas de emergencia, porque inicialmente iban a estar por un periodo determinado de tiempo, y muchas de ellas siguen hasta el día de hoy presentes, y cambiaron incluso la fisonomía de varios pueblos, extendiendo las tramas, como pasó en Yumbel, por ejemplo, que hay una población completa cerca de la estación, en el recinto estación, o en otros casos también como ocupan las periferias de las ciudades, como pasó en Concepción, o Chillán también, en calle Palermo. Entonces nos encontramos con varias situaciones con estas construcciones en paralelo a otros procesos urbanos, porque ojo, Lorenzo Arenas, población Baquedano, población Sarmiento, son poblaciones que no son de emergencias, pero también son poblaciones nuevas construidas en la década del 40, que también respondieron a nuevas urbanizaciones y una extensión de la trama urbana de Concepción. Eso quería preguntarte, Luis, por las imágenes que estábamos viendo, porque en Chillán está la Vicente Pérez Rosales, un sector de Chillán, a que les mandamos un saludo, yo sé que nos ven de allá, y ellos tenían pabellones ahí. Sí. He tenido la oportunidad de conversar con algunas de las personas que vivían ahí. Tenían una vida muy en común, una vida muy de apoyarse entre ellos. Tenían baños donde los compartían, pero que los cuidaban muchísimo. Cada familia tenía un día para ir a limpiar, a desinfectar, para otros tenían lugares para lavar la ropa también en común. O sea, se vivía mucho en comunidad. Pero eso se mantuvo después, por ejemplo, esa misma línea para sacar a personas a lo mejor de tomas o cosas así, mejorarle los niveles de vida. ¿Se tomó como ejemplo esto, no? Mira, lo que pasa es que ahí ocurrieron cosas en paralelo. Es una muy buena pregunta, porque en paralelo a la construcción de los pabellones, o sea, ahí estábamos viendo una imagen de los pabellones de Concepción, Caupolicán, esquina Vicuña Maquena específicamente. Sí. Y en paralelo se construían los pabellones de emergencia en los años 40, ¿ok? También estaba la Caja de la Habitación Popular, que estaba dando vivienda social en aquel entonces. Y en paralelo, la Corporación de Reconstrucción y Auxilio también hacía viviendas. O sea, eran diferentes frentes que se estaban atacando de manera simultánea. Tenemos las casas de emergencia de madera y tenemos las nuevas poblaciones de vivienda social, ¿ok? Como por ejemplo, Lorenzo Arenas, población Baquedano. En Chillán, por ejemplo, tantas poblaciones que se construyeron al igual que en Yumbel. Algunas de ellas construidas por la Caja de la Habitación y también otras por la Corporación de Reconstrucción y Auxilio. Entonces tenemos muchos frentes, diferentes entidades, pero con una idea común que es vivienda. Esto es Caupolicán, esquina Vicuña Maquena, si no me equivoco, sí, ¿cierto? Sí. Lo que estamos viendo ahí en imágenes. Y eso es una foto reciente. Es una foto reciente que la saqué hace un mes prácticamente, pero fíjate que es bien interesante toda esa manzana, la manzana que está marcada por Aníbal Pinto, Manuel Rodríguez, Caupolicán y Vicuña Maquena. Esa manzana está dividida en 4 lotes, por decirlo de algún modo, y ahí se ubicaron muchos pabellones de emergencia que hoy en día están gran parte de ellos modificados. Oye, ¿okay?
la gente los cerró, los transformó, pero aún quedan ciertas huellas que uno puede ver, digamos, de lo que fue la construcción original. Me pierdo yo de repente un poquitito. ¿Fue por aquí más o menos donde pasó la tromba el año antepasado o pasado o no? No me acuerdo. Ya ni me acuerdo el tiempo. Yo me acuerdo que fue más como para el lado de las calles de Freire, por ahí. Sí, porque por ahí desaparecieron también varias casas antiguas que habían ahí, po. Es verdad, sí. Pero creo que fue más para el lado del centro, para el otro lado de la línea. Ah, claro, ya, pues para bueno, poder... En esa manzana, específicamente Rodríguez con Aníbal Pinto, hubo una explosión y un incendio después del terremoto, y ese terreno hoy en día se están construyendo 2 edificios ¿verdad? de inmobiliaria, digamos, donde hasta hubo un brote de COVID, me acuerdo, hace unos meses. Chuta. ¿Verdad que hubo un incendio ahí? Sigamos conociendo pabellones acá en Concepción porque nos vamos directamente a la calle Orompello. Por allá hay un pabellón que queremos mostrar, Luis, y está todavía, ¿no? Se parece al de Chillán. Sí, qué lindo. Al de la Plaza La Victoria. Es como un retablo. Qué buena relación, Cami, sí, es como un retablo, de hecho. ¿Qué es un retablo? Son muy bonitos, son preciosos, de hecho, están en un estado de conservación, digamos, aceptable, están íntegros, o sea, a diferencia de lo que vimos anteriormente, que la gente cerró estos como vestíbulos, el porche, digamos, lo cerraron completamente. Acá uno se encuentra la tipología íntegra. Luis, ¿okay? Dame un ¿Sí? segundito para responderle a Lucho, porque para que no se nos pase. Retablo es una obra de arte pintada o esculpida sobre madera, piedra o mármol que se coloca detrás del altar y que generalmente representa escenas bíblicas o religiosas, pero también hay retablos, Lucho, bueno, los religiosos, y hay una especie de... Yo sé que tú lo has visto, sobre todo en las ferias de artesanía, como fachadas de casas chiquititas o de locales, sí, ¿viste? sí. Eso más o menos. Muchas gracias, Cam. Gracias a Google. Ahora sí, Luis. No, y de hecho parece retablo. Fíjate que todos los pabellones de emergencia hoy en día están pintados de colores distintos en la ciudad donde estén, porque cada familia lo estuvo acomodando su pinta. Entonces es bastante bonito ver cómo están algunos modificados, cómo la gente los ha cerrado, los ha pintado con colores vivos algunos. Entonces efectivamente hay una apariencia de retablo. Y tenemos aquí los de Orompello con estos porches tan interesantes. Tenemos estos accesos que forman, no sé, es muy bonita la entrada de estas casas. Y aquí en este caso particular vimos la fotografía de una casa más grande, hay unas que son más pequeñas y así van apareciendo. Orompello entre Ejército y Juan de Dios Rivera, para que la gente se ubique. Pleno sector de La Pampa en Concepción, un sector entonces periférico, hoy en día ya es prácticamente el centro de la ciudad. ¿Era bien lejos eso entonces antes, po? Sí, imagínate que ir a Carrera antiguamente era lejos, y ir al Ejército, por supuesto, era otra ciudad prácticamente. Y en ese sector también, por lo que ya me ha comentado la gente, aparecieron más pabellones, porque claramente hubo más pabellones en Concepción, sí, solamente que algunos los han demolido, o otros cumplieron su vida útil o fueron reemplazados por otras construcciones. Oye, pero los de Orompello todavía están. O sea, igual pues, siempre dicen que todo tiempo pasado fue mejor. Pero bueno, vuelvo a insistir, son muy parecidos a los pabellones también que hay en Chillán. Y ya vamos a ver otros de Yumbel también. Pero quería preguntarte, en la calidad se ve muy, aparte que se ve muy lindo, por dentro yo los conozco también, son lindas las casas, son bien hechas, o sea, para hacer medidas de emergencia, si uno las compara con las de hoy, donde son muy pequeñitas, donde sí, a lo mejor son de cemento, qué sé yo, no sé, pero son muy pequeñitas. Estas no, estas son bien cómodas y además son lindas. Son bastante bonitas porque además, piensa Luis, son casas de emergencia, ¿ok? Son casas que tuvieron que responder a una emergencia y que tuvieron que ser construidas en un tiempo récord también. O sea, estamos hablando de 39, 40, 41, donde proliferaron estos pabellones y que en algunos casos se pensaron para estar unos 5 años a todo reventar y al final quedaron por 20, por 30 o en algunos casos, como estamos viendo en las fotos, hasta el día de hoy. Sí, justamente, y no solamente acá, bueno, ya lo decía Luis, ¿cierto?, en Chillán, porque finalmente es el terremoto de Chillán, pero también en comunas aledañas, ¿cierto?, tenemos el caso de Yumbel. A ver si nos vamos a dar un paseíto también para allá, a ver cómo se configuraron estos pabellones, Luis. Muy parecidas también. Muy parecido. Yumbel es una comuna preciosa de la cual podemos hablar en algún momento. Tiene muchísima historia, está todo el tema San Sebastián, ¿cierto? Ahora en enero principalmente. Y hay un sector apartado del núcleo central de Yumbel, que es el sector Yumbel Estación.
donde está la antigua estación de trenes, que es un lugar precioso. Y si uno camina un poquito más allá de la estación, se encuentra con toda una población de pabellones de emergencia, que se construyeron también después del terremoto del 39, siguiendo la misma tipología. Se dan cuenta con este acceso, esta entrada tan bonita. Hay dos tipologías, está la más angosta, que es la que estamos viendo en fotografía, y hay una que es un poquito más ancha. Y así se van dando este mismo lenguaje. Y claro, mucha gente ha cerrado estos accesos, ha puesto garage, ha agrandado los living, etcétera. Entonces igual las transformaciones también han sido bien interesantes de esta arquitectura en madera. Ojo, es arquitectura totalmente hecha en madera, entonces igual no deja de ser. Claro, es que también con la pregunta anterior que te hacía, te quería llevar hacia la dignidad, hacia sí, es necesario en una emergencia tener un lugar donde poder vivir, donde poder guardarte del frío, de la lluvia, en el caso del calor o del sol, en el caso que lamentablemente llegue la emergencia. Pero me refería también a la dignidad que se le daba antes a las viviendas. Hoy día son viviendas, sí, sociales y todo, pero que han tenido problemas de construcción, que tienen problemas de aislamiento, que son muy pequeñitas también, donde hoy día las familias prácticamente tienen que estar ahí hacinadas todas. ¿Qué pasa desde ahí, desde la mirada también, desde los gobiernos hacia la dignidad de las personas en medio de una emergencia, que se entiende la premura de poder levantar algo, pero pensando también en las personas? Fíjate que sí, eso es súper importante lo que menciona. Hay un tema, claro, hay una política estatal de partida de la vivienda en aquel entonces, ¿ok? Repito, en los años 40 fue una década de experimento, de cambios, de transformaciones en torno a la vivienda desde iniciativa estatal. Tenemos la vivienda de emergencia, tenemos la Corporación de Reconstrucción Auxilio, que hacía estas casas, al mismo tiempo hacían vivienda social, junto a la Caja de la Habitación Popular, que era la entidad antecesora del Servio y antecesora de la Corvi, por supuesto. Y había una idea de lo que es habitar principalmente, ¿ok? Claro, tal vez no son las tremendas casas, pero hay una idea de habitar bastante grande. Lamentablemente. Y uno lo ve en todos los pabellones, y uno lo ve también en las casas que son vivienda social, etcétera. Eso uno lo busca ahora un poco, lo busca en las viviendas sociales y poquito lo encuentra, e incluso en las viviendas que no son proyectos sociales. Vemos viviendas, ciertos departamentos, y lamentablemente la dignidad parece que se les olvidó, la dignidad humana de tener privacidad, de tener un espacio digno que habitar. En fin, sigamos recorriendo, Luis, y nos vamos ahora sí que sí a la región de Ñuble. ¿Qué pasó en Coelemu? ¿Qué pasó en San Carlos? Y Yungay también alguien me dejó un comentario justamente de que en Yungay también todavía existen algunos pabellones. Mira. Coelemu, por ejemplo, yo tuve la oportunidad de conocer el 2010, poco después del terremoto, que anduve haciendo catastros por allá. Y claro, aún también uno ve esa tipología de los pabellones de madera, y también en San Carlos, que los de San Carlos son muy parecidos a los que uno ve también aquí en Concepción o los que vimos en Yumbel. Qué lindos son realmente bonitas construcciones, y que, como todo ya lo hemos comentado, ¿cierto?, tienen una idea más allá de la vivienda de emergencia. Hay un compartir también, entendiendo que se vive una situación tan traumática que te deja sin casa, que te deja súper asustado. Yo creo que también, no sé si lo habrán pensado así precisamente, pero también es súper necesario eso de tener la compañía del lado en momentos como ese, ¿no? Sí, claro. Sí, y fíjate que mucha gente que me ha comentado el tema de los pabellones también hablan de lo mismo, o sea, de crear comunidad, porque igual llegaron familias que no se conocían y que con el pasar del tiempo aprendieron a conocerse y aprendieron a convivir entre todos. Y eso también pasó en otro grupo de pabellones que hubo en Concepción, que del cual no se habla mucho, pero ustedes todos conocen la calle Manuel Rodríguez, ¿cierto? Sí. Manuel Rodríguez con su bandejón central, que es como una especie de parquecito que está en esa gran avenida. Bueno, ese parque fue utilizado para construir pabellones, ¿ok? Estuvo lleno de pabellones a lo largo de todo Manuel Rodríguez, y esos fueron demolidos en la década de los 70 para transformar y restituir la idea de parque. Sí, claro. Pero también ahí se generó comunidad, también se generaron lazos entre familias, etcétera. Sí, eso es súper importante. Por eso le contaba también las historias de la Vicente Pérez Rosales, donde también se vivía mucho en comunidad, pero también en esa época se criticaba mucho de que había personas que vivían en tomas yendo hacia otro lado, de las personas que fueron reubicadas, por ejemplo, desde tomas, donde se les construían casas en las periferias, qué sé yo, y a veces no respetaban a aquellos vecinos que llevaban mucho tiempo juntos. De repente a un vecino le tocaba en la otra punta, al otro en la otra punta, y tuvieron que armarse de nuevo, conocer distintas personas, distintas formas de vida, y por ahí también eso fue estigmatizando a muchos sectores también. Historias que van contando aquellos que vivieron en pabellones, pero de reubicación, por sacar personas de toma. En este caso, claro, una emergencia. Y sabes que hay una observación también que nos hacía el director. Muchas estaciones de trenes, sobre todo al sur de nuestro país, tienen más o menos esta
esta gráfica. Sí, ese es un tema súper importante, igual podemos hablar, que son las poblaciones ferroviarias, que se construyeron en torno a las estaciones, por supuesto, y que también son parte de la historia y son, digamos, extensiones del mismo trazado urbano, porque muchas estaciones, especialmente las comunas más pequeñas, se ubicaron en las afueras de las comunas. Y eso permitió la creación de centros urbanos alrededor de las estaciones, extendiendo las tramas de los núcleos principales, como pasó en Yumbel, por ejemplo. Mira, Sí. es interesante todo lo que se puede Sí. hablar y a las conclusiones a las que se pueden llegar a partir de analizar estos pabellones, estas construcciones de emergencia en un principio y que se quedaron, parece que llegaron para quedarse. Fue el caso del Parque Ecuador aquí en Concepción, Luis, Sí, porque esto- estoy tratando de pensar dónde hay un pabellón y no sé si lo estoy recordando. No, mira, esto es un tema que lo conversamos Sí. cuando hablamos del parque. Estaban ubicados casi a la altura de Colo Colo con Víctor Lamas, en el parque mismo. El parque se transformó en un lugar, digamos, de emergencia, por supuesto, y se construyeron una serie de pabellones que efectivamente tenían una fecha límite de que tenían que estar Y ahí. que se cumplió. Y se alargaron más, o sea, todos los años 40, todos los años 50, y creo que a principios de los 60 con la alcaldesa Sí. Esther Roa, demolieron todo. Sí, claro, y que no se cumplió, pero también se cumplió porque finalmente lo sacaron. Hay otros sectores donde todavía están hasta el día de hoy. Exactamente. Pero qué bueno eso finalmente también, que lo que hablamos en su momento igual, que no fueron destinadas estas personas a la periferia, lejos, sino que estaban aquí en el Parque Ecuador, aunque igual quedaba lejos del centro, bueno, no tanto tampoco, pero eso también se pensó en aquellas personas para no tener que llevarlas a otros lugares, po. Claro, no, y también quienes vivieron ahí, porque de repente es bueno recordar ciertas personas como el pintor Gregorio de la Fuente, que le quiero mandar muchos cariños a su hija, María Alma de la Fuente. El pintor Gregorio de la Fuente, que nos dejó el mural en la estación de trenes, ¿cierto? La tribu Rutas de Concepción. Él vivió en esos pabellones mientras estuvo viviendo aquí en la ciudad durante todo el proceso de realización del mural. Estuvo viviendo en el parque. en esos Mira, pabellones. bueno, eso también nos habla de, así de extenso fue el periodo de los pabellones en el Parque Ecuador. Oye Luis, otro aspecto que nos dejó también este terremoto y la reconstrucción de las ciudades son los teatros. Háblanos Son un los poquito de eso. No solo de pabellones se tradujo la reconstrucción, Había que, sino hay que también entretenerse también, po. Claro. ¿Cómo? Había que entretenerse también, po. Había que entretenerse, y el ocio, los espacios para el ocio siempre han estado asociados a una construcción, a políticas estatales y cosas de ese tipo, especialmente en aquel entonces. O sea, el Estado, a partir de la Corporación de Reconstrucción y Auxilio, determinó también la construcción de pequeños teatros en las comunas afectadas, y fueron varias comunas de las actuales regiones de Ñuble, Maule, Biobío y Araucanía. Este O es sea, Yumbel. Renaico. El que estamos viendo es Yumbel. El de Yumbel con su plaquita está en perfecto estado. El teatro de Yumbel está frente a la plaza, es precioso, es uno de mis favoritos porque está en un excelente estado. Fíjense que ahí está la placa de la Corporación de Reconstrucción, Departamento Técnico del 51, para que vean también que el terremoto ya había pasado Sí. bastante tiempo, pero seguían trabajando. Como que pensé en La Serena cuando vi este teatro. Me recordó bueno la eso. construcción. Sí, porque es una arquitectura moderna, pero tiene ciertos rasgos tradicionales, con estas curvas coloniales. Hay como una mezcla bien interesante. Y ojo, ¿cuál fue el campo de acción de esta iniciativa de los teatros? Fue bastante grande, imagínense. Tenemos Chanco, tenemos Quirihue, Coelemu, Bulnes, San Carlos, Santa Juana, Yumbel, Vamos a ver el de Araico. Quirihue, po. Vamos a ver el de Quirihue, también lo tenemos para compartir en esta oportunidad, ¿cierto? Esta reconstrucción que también dejó consigo espacios para la cultura. Hoy día parece una casa eso. Sí. Sí, bueno, efectivamente las dimensiones son bastante pequeñas, pero hay un tema importante de estos teatros, ¿ok? Que pasaron a ser hitos referenciales para las comunas que fueron reconstruidas, son símbolos de los espacios de recreación. Aquí les quiero mandar un saludo muy grande a la arquitecta Anabela Benavides, sequísima ella, y que está haciendo una investigación sobre los teatros. Así que quien viva en esas comunas y tenga recuerdos, por favor escríbalo en la página para transmitírselo después a Anabela, porque ella está haciendo esta reconstrucción de la memoria en torno a estos teatros. Y aquella es de Bulnes, una comuna que también contó con un edificio de estas características, y los teatros pasaron a ser no solamente para basar películas u obras de teatro, sino que también para licenciaturas, Claro. eventos especiales, cosas cívicas, etcétera. Entonces son los grandes centros sociales de estas comunas. Y claro, pensando en que muchos de ellos también estaban en las plazas de las comunas, no como ahora que básicamente ya se van tirando para otros lados, pero se potenciaban mucho las plazas de las comunas, sobre todo de los lugares más pequeños.
Exacto, y ojo, no es la idea antigua neoclásica del teatro tipo coliseo cultural, ¿me entiendes? Como el Teatro Municipal de Santiago o el Teatro de Concepción, incluso, que estaba en Orompeyo con Barros. Estamos hablando de una arquitectura sencilla, austera, donde la función única era tener un espacio de encuentro social, ¿ok? Que pueda ser utilizado para las películas, para el teatro, para lo que sea, pero pasa a ser justamente un referente cultural y al mismo tiempo social. O sea, es un polo de atracción donde están todas las dinámicas de las comunas y cambian también. Imagínense que estas ciudades no tenían teatro antes del terremoto. Mira. Claro, ¿Okay? bueno. Entonces, tener un espacio de este tipo cambia totalmente su panorama, cambia totalmente sus funciones, las dinámicas, cambian. Y llega a enriquecer también justamente la cultura de cada uno de los lugares, un espacio para que artistas también puedan desarrollarse. Vamos a ver el de Santa Juana, Luis, y mientras tanto a ver si nos cuentas si estos terremotos, nada que ver, estos teatros siguen estando activos como tal, o ya algunos han sido también reemplazados por otro tipo de cosas. Algunos han sido modificados. El de Coelemu fue modificado, el de Bulnes tengo entendido que también, el de Chanco está en perfecto estado, al igual que el de Yumbel, y el de Yumbel está en maravillosa condición, como lo podemos ver. El de Santa Juana tengo entendido que fue demolido hace poco, Ya. porque se va a construir un nuevo teatro y con otra Sí, porque por arquitectura lo y que otras vemos, características. Igual por se lo que vemos en parece- esta imagen estaba como medio botadito un poco quizás. Sí, Igual se esa parece un fotografía poco al de archivo de Quirihue, ¿ah? prensa, digamos, Sí. de hace ya un poco después del terremoto. Pero yo igual insisto que estos teatros, en su gran mayoría, los que fueron demolidos, como el de Santa Juana, o el de Arauco, o el de San Carlos, podrían haber sido también, ¿cómo se dice?, rehabilitados o Claro. restaurados de algún modo. El de San Carlos, por ejemplo, era bastante bonito. Claro, ya vamos a ver el de Arauco, que fue Ese demolido, parece. principalmente el que está ahí, pero tienen un aire entre todos, ¿sí? Son como que... Sí. Hay una arquitectura similar, es una tipología bien estándar, que en algunos casos es más ancha, en otros casos es un poquito más alta, pero hay un rasgo que se mantiene, que es este gran volumen central, con la pendiente muy marcada, que vendría siendo hasta las gradas, y algún edificio anexo, que pueden ser oficinas. Estos edificios usualmente también estaban asociados a las municipalidades cuando estaban frente a las plazas, eran parte de un conjunto cívico, porque otra consecuencia del terremoto del 39 fue la construcción de centros cívicos, ¿ok? Por ejemplo, en Chillán, volvamos a la maravillosa ciudad de Chillán, nos encontramos con el gran, frente a la plaza, este centro cívico, que es donde está la intendencia, el correo, etcétera, que es este gran edificio compuesto con esta portal en el centro, que está pensado para la gente. En Concepción también tuvimos nuestro centro cívico, la Intendencia, Galería Alessandri, Correo, Tesorería. O sea, estamos hablando de grandes iniciativas estatales en arquitectura pensadas para la gente, para, digamos, en lo que es netamente la actividad social y cívica. Claro, Y estos para pequeños que- teatros también son parte de esa misma Claro, idea. hoy día muchos de esos se piensa solamente en los políticos que están dentro. Pero este de Arauco ya no está, pues, ¿y qué habrá? Mira, la verdad no tengo claro qué es lo que existe actualmente ahí. No lo tengo muy claro. Al igual que el de San Carlos, o también cómo van los de Santa Juana. La verdad no tengo muy claro el estado de de algunos edificios. Pero hay una Lamentablemente no lo he imagen- podido conocer todos. Claro. Pero tenemos una imagen de lo que Algún fue el día. proceso de demolición del Teatro de San Carlos, Luis, que también ya queremos compartirla, Sí. ¿cierto? Para ir cerrando Qué linda este espacio, máquina. que es lo que ha pasado un poquito con este tipo de edificaciones que tú ya nos cuentas, ¿cierto? Muchas de ellas han sido o modificadas o derechamente demolidas. Exacto, sí, esta fotografía del diario El Litigüe, que lo pueden buscar, hay un artículo completo, y si ponen Teatro San Carlos Demolición, van a ver un artículo completo escrito sobre el tema, que muestra el detalle en fotos interiores, etcétera, un muy buen reportaje. Y claro, muchos de estos teatros simplemente desaparecieron. Y el de San Carlos tenía una arquitectura bien particular, tenía un muro cortina en el acceso, grandes ventanales, no sé, fue más moderno dentro de la misma modernidad que se vivía. Oye, pero y sigue, bueno, más allá de que esta máquina esté ahí tapando, sigue teniendo la misma línea, como que siguieron la misma línea arquitectónica. Y eso Sí. es muy raro encontrarlo hoy. Exactamente, ¿no? Y ojo, es muy raro, imagínense para el 2010, por ejemplo, o sea, es muy raro ver la iniciativa del Estado, por un lado hacer vivienda y todo lo demás, pero al mismo tiempo promover la construcción de espacios de este tipo, ¿ok? O sea, y que se hayan dedicado a construir tantos teatros en la zona devastada, desde Maule hasta la Araucanía, o sea, es de verdad una iniciativa que da para pensar. Es que da la impresión, Luis, que tenían noción de la importancia de las artes y de la cultura para levantar el espíritu de las personas, para la compañía, y lo hemos visto nuevamente en este periodo de pandemia. Ahora no sé si está el mismo interés
de todas las autoridades, de todos los gobiernos, ¿cierto? Como lo existía en ese entonces, de promoverlo. Pero por lo menos ahí, en esta época, ¿cierto? En la que estamos graficando, estaba esa noción y esa intención. Muchísimas gracias, Luis de Almendrell, como siempre, por habernos traído este paseo por la nostalgia, por nuestro patrimonio arquitectónico. Te leemos, como siempre, en tus redes sociales, ¿cierto? Exactamente, sí. Un saludo muy grande a toda la gente de estas comunas que mencionamos, muchísimas localidades, así que si quieren compartir sus recuerdos, por supuesto háganlo. A Anabela, por supuesto, la investigadora de los teatros, que está haciendo esta aventura, este viaje en el tiempo, conociendo estas construcciones, y también a la historiadora Laura Benedetti, que me dejó un mensaje recién, así que Laura, muchos cariños también. Gracias a todos. Y eso, chicos, que tengan una excelente semana. Gracias, Luis, y gracias a todos que nos ayudan a recordar